Un gobierno del pueblo debe tener ciertas características puntuales que no cualquier gobierno cumple y que hoy, lamentablemente, es usado más bien como un título a conveniencia desde gobiernos populistas para que aquellos que se han sentido desprotegidos puedan involucrarse con un gobierno que solo los quiere por sus votos o por su apoyo. Por eso hay que hacer las siguientes preguntas. Primero, ¿puedes ser gobierno del pueblo sin diálogo? Segundo, ¿qué se necesita para dialogar? ¿Por qué votar no es suficiente para que un gobierno sea del pueblo? Para poder responder las preguntas anteriores hay que entender que un gobierno del pueblo lo que quiere es ayudar al pueblo, entender sus situaciones, no de manera abstracta, sino concreta, y lograr elegir las acciones adecuadas, económicamente lógicas y administrativamente eficientes, para que la gente reciba el apoyo que necesita. Se entiende mal muchas veces el apoyo del gobierno. Se cree que el apoyo del gobierno debe ser a través del dinero y nada más. Subsidios al agua, luz, gas o ayudas sociales de dinero suelto. Pero esto es una falacia y un serio problema que lleva a un populismo controlado por el miedo de manera muy rápida. Un verdadero gobierno del pueblo lo que quiere es ayudar, y la mejor manera de ayudar es enseñar a pescar, no dar el pescado. Este concepto es complicado de entender una vez que sabemos que, en realidad, para enseñar a pescar se necesita saber pescar en principio, y tenemos un gobierno que no sabe lo que es el pescado dentro de la analogía de ayuda social a la gente. Por eso, un gobierno del pueblo inicia por un diagnóstico preciso. ¿Cuál es el problema? ¿Qué características tiene? ¿Qué soluciones se le ha dado en otros lugares? ¿Qué soluciones se le puede dar en el lugar de origen actualmente? Estas preguntas son ya un paso que el 90% de los gobiernos omiten, porque pueden decir el problema es la inseguridad. Ah, padrísimo. ¿Por qué salió? ¿Quién es responsable? ¿Cómo se puede combatir? Y es que también hay que recordar que estas preguntas se omiten a veces por conveniencia. Estas preguntas se intentan hacer cuando hay debates electorales, pero hoy los debates del INE son más bien un escenario en el que la gente debe apostar por no regarla, en vez de presentar propuestas concretas de ayuda a la gente, lo que ha ocasionado serios problemas a largo plazo. Porque te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que vimos un debate presidencial en el que no nos volteáramos de la risa porque alguien dijo una estupidez? ¿O cuándo fue que una propuesta mencionada en un debate presidencial llegara a ti y dijeras, esto es claro, bueno y tiene una estrategia definida? Porque que cumplan estos tres requerimientos es casi imposible. De entrada, el diagnóstico siempre va a mal con los partidos y los candidatos. En segundo lugar, un gobierno del pueblo es cercano al pueblo, porque de esa manera pueden entender sus problemas y resolverlos de la mejor forma. El gobierno actual procura acercarse sin mancharse de lodo, y esto ya lo hemos visto antes. López Obrador criticaba a diestra y siniestra que los políticos visitaran lugares en camionetas blindadas, y cuando él fue presidente hizo exactamente eso: visitar a México en camionetas blindadas. Y posteriormente Claudia Sheinbaum, como lo hizo Peña, como lo hizo Calderón, como lo hizo Fox, ahí está. Y ahí no hay separación de lo que eran y lo que son. Siguen siendo los políticos que juraron destruir, pero se convirtieron en sus críticas más acérrimas. Yo personalmente veo una diferencia importante. Yo sí he visto presidentes mancharse de lodo y mancharse de agua puerca cuando hubo inundaciones y fallas técnicas, problemas estructurales, desastres naturales. Yo no vi ni una sola vez a López Obrador pisando el lodo. Es más, lo vi en helicópteros rodeando áreas, como para que el mensaje de lo vio se mandara, pero realmente no lo entendió. Por otro lado, Claudia Sheinbaum está tratando de decir que se manchó, pero todos vimos que eran imágenes de inteligencia artificial, y cada vez que hay un desastre natural o algún problema, no la hemos visto involucrada de manera activa. Pero además, lo más cerca que parece estar el gobierno actual al pueblo es desde Palacio Nacional o desde una camioneta de la Guardia Nacional, pero no desde el piso, porque esta es otra característica importante. Un gobierno del pueblo descentraliza el poder para que los gobiernos locales puedan atender los problemas con mayor eficiencia y entendimiento, porque solo así podemos entender los problemas. El gobierno actual ha apostado por la centralización absoluta del poder,
y ha optado por trabajar desde una oficina o desde un podio lejos del pueblo, pero no desde el piso, no al lado de la gente que lo necesita, y la obsesión de poder ha creado que los gobiernos locales no puedan accionar ciertas ayudas que requieran. El mismo Guerrero no se ha podido recuperar de los huracanes al 100%. Veracruz está en la misma situación con las inundaciones del año pasado, y todos sabemos que México es un país propenso a desastres naturales. Pero eso sí, la duda sigue. ¿Dónde está el dinero de los fideicomisos que se cancelaron? Porque eran para esto exactamente. Ahora, surge otra pregunta. ¿Qué necesitas para ser democrático? Alguien verdaderamente democrático lo que quiere es que la gente participe activamente en sus políticas, en sus legislaciones, y que haya un diálogo y que haya un intercambio de ideas válido. Que voten por sus representantes, sin lugar a duda, y que tengan la capacidad de decir hasta aquí, si eso es necesario. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿cuántos de estos requerimientos cumplimos? Ya sea en México o en tu localidad. No he visto que el gobierno actual quiera que la gente participe activamente en sus políticas, sino más bien que se adapten a ellas. Que no es lo mismo, porque no es lo mismo que un plan de ayuda vecinal desde el gobierno municipal, en el que voluntarios participen para que haya más limpieza y seguridad, sea igual a un programa en el que los empleados del gobierno van a repartir panfletos de un plan que nunca vemos realizado. Pero poco a poco el diálogo va desapareciendo, sí, desde la oposición política, pero también desde la oposición ciudadana, donde la oposición de la gente cada vez significa menos para el gobierno. En las legislaciones cada vez se muestra que el gobierno quiere alejar a todo aquel que no esté inmediatamente de acuerdo con lo que el gobierno está diciendo, que debe ser generando un nivel de rechazo importante para lo que sea oposición intelectual a lo que está proponiendo. Ya lo vimos con la reforma judicial, ya lo vimos con la primera reforma electoral, ahora lo veremos con la siguiente reforma electoral, y la lista sigue y seguirá. Y yo no he visto más que un solo caso en el que el pueblo haya podido ejercer la revocación de mandato, que es un ejemplo aislado, no es la regla, lo que no nos da el poder de decir que podemos quitar pacíficamente a los gobernantes, que no están rindiendo lo necesario. Además de que, a la hora de quitar al gobernante, todavía no nos queda claro qué pasa después, ya que no hemos visto ese proceso de suplencia, ya sea que lo llamen a elecciones o a lo que sea. Es un área sumamente gris para México todavía, porque la democracia no es solamente salir a votar, es salir a defender los derechos con la seguridad de que el gobierno te escuchará y hará lo posible por involucrarte en las decisiones y acciones. El papel que debería correr el pueblo en un gobierno democrático es sumamente activo, de acciones, no de pasividades, donde el gobierno tenga forma de escuchar, actuar, dialogar y registrar cómo voluntariamente la gente ayuda y puede ayudar para la mejora continua de la situación del país. Para ser completamente honestos, este sistema es claramente borroso y pocos países pueden decir que han logrado llegar a un sistema democrático, o más bien semidemocrático. Pero si eso es lo que queremos, debemos trabajar en torno a ello, o asumir que nunca llegaremos ahí por falta de colaboración de nosotros con el sistema y falta de reclamos de nosotros hacia el sistema. En resumen, primero, ¿puede ser gobierno del pueblo sin diálogo? La respuesta es claramente no. El diálogo es fundamental para que el gobierno pueda llamarse del pueblo. Es un título que se consigue, no se predica como si fuera un dado por hecho. Segundo, ¿qué se necesita para dialogar? La oportunidad real de hablar abiertamente con la gente, no solo de manera unilateral, sino multilateral, donde la violencia no sea una opción de acción en la situación a dialogar, y donde realmente se lleguen a acuerdos en pro del bien común. Tercero, ¿por qué votar no es suficiente para que un gobierno sea del pueblo? Porque la democracia es continua, no es un evento que aparece cada 3 o 6 años para que nos manifestemos en una urna o nos mofemos de una participación que, además de todo lo que se ha visto, es insuficiente para una verdadera democracia. Así que recuerda, prepárate, infórmate e influye.